Amigos de Purito Perú, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma y nuestro Carlos Abel se viene desde el sur peruano, de nuestra Juliaca, Lima. Y hoy día tenemos el gusto de tenerte aquí en Purito Perú. Bienvenido, Carlos Abel. La verdad, muchas gracias por la invitación y después por la aceptación, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos, felices de poder dar una pequeña entrevista para tu programa Purito Perú. Nosotros felices de tenerte, papá, disfrutando del sol de Lima. ¿Cómo te ha recibido la capital? La verdad, con este calorcito muy bonito, ¿no? La verdad que con esta calor hay calor humano, hay calor del medio ambiente y todo. Y también ¿ya hay calor? ¿Ya has bajado el calorcito? Todavía, hasta el momento no. Unas chelitas para bajar el sol de acá de Carapongo. Papá, vienes cargado de novedades. Cuéntanos un poco de esto. ¿Cuántos temitas estamos lanzando? ¿Cuántos temitas hemos presentado? Estamos lanzando 3 temitas en calidad de primicia y esperando pues siempre la aceptación de la gente, a la gente ahora que venimos a la capital, esperando también la aceptación de la gente de la capital pues también, ¿no? ¿Y qué temitas son? ¿De qué títulos hablan? ¿Qué historia nos cuentas, por ejemplo? El primer tema. El primer tema trata de una boda, de una decepción también. Uy, caramba, no me digas que en plena boda le meten el cachín. Más o menos, algo así. A ver, ¿nos podemos cantar una cosita? A ver. Cuando me contaron de tu boda, casi pierdo la vida. Solo eso. Oye, ¿y qué pasó? En plena boda le dijeron me opongo. Así es, eso dijeron, por eso nace esta canción. Oye, ¿tu historia o de algún conocido? De algún conocido, de un amigo, no mío. Siempre decimos eso. Oye, ¿cómo anda tu corazón a propósito? Pues ahí vamos, sí, todo tranquilo. Experimentando un poco. Claro, conociendo todavía, por ahí. ¿Todavía soltero, casado, nada de eso? Sí, solterito. ¿O en cacería? En cacería. Ahí estamos. Papá lindo, la segunda canción más o menos ¿de qué habla? Para todas las ingratas. ¿Y alguna vez ha tocado la puerta de tu corazón una ingrata que te haya maltratado, te ha dejado ahí compungido? Claro, por supuesto. Siempre hay, por ahí. Quien no ha sufrido, no ha amado. Claro, dice. En la vida se pasa de todo. ¿Y cómo suena esa cancioncita? ¿Cómo se llama la canción primero? Ingrata. A ver, ¿cómo suena? Ingrata me traicionaste. Ingrata me abandonaste. Cuando más yo te quería, cuando más yo te amaba. Ay. Ahí está. O sea que ese corazón también ha sido golpeado. ¿La tercera canción de qué habla? La tercera canción habla, a ver, déjame recordarme. A ver. Ya hemos hablado de la boda, ¿no? Los cachitos en plena boda. Ingrata. ¿Y el tercero? El desahuciado. Oye, ¿y ese qué, desahuciado en el amor o en la vida? ¿En la salud cómo es? En el amor, en la salud, un en poco todo. de todo, A claro. ver, ¿cómo suena? A ver, vamos a darle. A los médicos le pregunto, ¿se puede curar mi corazón? Y los médicos me contestan, tú ya no tienes curación. Tú ya no tienes salvación, tú ya no tienes curación. Esta canción que llega al corazón, por supuesto. Ese médico es bien bravo que de frente te manda así a la muerte, ¿no? Ay. Es que de verdad cuando uno ama, de verdad ya no hay respuesta. Ya cuando el amor se acaba, pucha, estás desahuciado prácticamente. Pues, ¿no? Así es, con el dolor en el corazón. Con el dolor del corazón. Papi, esta cancioncita ya la has lanzado, tiene videoclip, ¿dónde lo encontramos? Ya está en YouTube, lo vas a lanzar, cuéntanos un poco. Ya está en YouTube, lo encontramos en YouTube. En todas nuestras redes sociales nos encuentra como Carlos Abel Oficial. Perfecto. Papá lindo, con estas canciones escuchando, sí que haces honor a tu apelativo, el romántico sandino, ¿no? Claro que sí, por supuesto, porque estas canciones son bastante melancólicas y trata pues de romanticismo, ¿no? Y de las historias reales de la vida, ¿no? Claro, por supuesto, y pues ahí estamos dándole con todos nosotros. ¿Cuánto tiempito ya tenemos en la música? En la música tenemos 10 años. ¿Tienes algún referente, algún artista que en tus inicios, un poquito más adelante, en tus inicios quizás te hayan gustado y hayan marcado tu estilo? La verdad que yo pues admiro a Dani Mendoza, ¿no? Quien es pues canta estas canciones y pues la verdad yo sigo sus canciones, sus pasos y pues siempre esperando la aceptación del público, de la gente y qué mejor ahora visitando lo que es promocionando nuestras canciones en Canto Andino, en Cantos del Perú y pues la verdad muy contentos, felices, esperando la aceptación de toda la gente de la capital. Más que seguro sí, porque canciones que tocan el alma, que tocan el corazón, pues evidentemente son más fáciles de llegar al público que lo hace suyo, porque son historias reales, historias de la vida común, ¿no? Claro, por supuesto, y pues ahí tratamos de llegar al corazón de todo el Perú, pues, ¿no? Por ejemplo, te han escuchado cantar y tenemos dos bellezas y ahí paraditas, mira, mirándote, dices, ¿quién es él? Carlos Abel, les presento, amigas de Romántico Sandino, las bellezas que vienen a engalanar un poco el baile acá. ¿Con quién viene Ñaña?
Con él, mira, ¿ves? Y yo decía que eran fans que están llegando. ¿Por qué no pasamos un ratito, chicas, para conocerlas ahí, también para que las presentes, ¿no? De repente nos hablan del desahuciado, el ingrato, o con alguna de esas de la boda. No, no. No, ya. Mientras van llegando, porque se están poniendo más bonitas de las que están, cuéntanos un poquito, ¿qué otros planes vienen de aquí para adelante? Por supuesto, de aquí para adelante vamos a seguir grabando más primicias, se vienen más novedades y pues siempre vamos a estar visitando la capital para seguir conquistando más corazones de todo el Perú, por supuesto, ¿no? Bueno, amigo, ¿sabes qué? Voy a presentarte a dos amigas, espero que te gusten, son amigas mías que trabajan en Purito, Perú. Que pase, por favor, una de ellas primero, para conocerla. Ahí está, ellas son de las chicas Purito, Perú, engañando. Y Anita, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?